Mi nombre es Blanca Estela Hernández Lara, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 190-10622. El nombre de mi maestra asesora, Sofía Pérez Fuentes Sacramento, en la materia Juicio de Amparo. Dentro de las actividades de esta materia, el reto 2 nos solicita el análisis de 3 jurisprudencias. Inicio mi presentación con el concepto de jurisprudencia, que fue el siguiente: es un conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas o al definir los casos no previstos en ellas. Otra definición que consulté en una página de gobierno dice lo siguiente: se ha definido como el conjunto de tesis que constituyen valioso material de orientación y enseñanza, que señalan a los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan, que suplen las lagunas y deficiencias del orden jurídico positivo, que guían al legislador en el sendero de su obra futura. En el caso de México, la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas o por los tribunales colegiales de circuito. El fundamento de la jurisprudencia se encuentra en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer caso nos dice que es la tesis primera J, que fue publicada en la novena época en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se llevó a cabo en la primera sala y que es una jurisprudencia común de fecha septiembre de 2011. El título de esta jurisprudencia dice lo siguiente: facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer a efectos de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Se desarrolla el tema que expone los requisitos, la importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción y lo que implican los preceptos constitucionales y legales. El último párrafo, que es el que considero que es la más relevante de esta jurisprudencia, dice que en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática. Esto nos permite observar la importancia y relevancia del cumplimiento que se debe llevar con respecto a cuando se dictan las jurisprudencias. Cumpliendo con lo que indica el reto 2 sobre el método que se utilizó para la creación de esta jurisprudencia, encontramos que es el método de reiteración. Este se establece por los tribunales colegiados de circuito, cuando sustentan por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas o de derecho que no sean necesarios para justificar la decisión, no serán obligatorias. Otro planteamiento del reto pide identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Ante lo siguiente, el artículo 223 dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Como respuesta a este planteamiento, nos muestra que sí cumple con este requisito.
Bueno, el caso número 2, dando seguimiento al reto, nos indica que es la tesis primera diagonal J 78 diagonal 2018 décima, que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en la 10ª época. Esta nos dice que es de fecha del mes de diciembre del 2018, que se llevó a cabo en la primera sala y que es una jurisprudencia común penal. El título de esta jurisprudencia dice lo siguiente: Sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto. Los criterios e interpretación en el desarrollo del texto dice lo siguiente: interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer. Otro dato dice que transgrede el derecho a la libertad deambulatoria y que coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto, por lo cual indica la última parte del texto, dice lo siguiente: esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a su audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones primera y segunda del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez. Por lo cual consultamos el Código de Procedimientos Penales, el sistema de justicia penal acusatoria oral contra el auto que ordenen a la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto. Interrupción de la jurisprudencia primera diagonal J 93 2013, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí nos encontramos con una sustitución de tesis. Entonces aquí la jurisprudencia primera diagonal J 93 2013 décima fue sustituida por la jurisprudencia primera diagonal J 78 diagonal 2018. Esta tesis se publicó el viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre del 2018 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19 diagonal 2013. Con este dato nos indica a partir de cuándo empieza a ser obligatoria esta jurisprudencia. Continuando con la tercera jurisprudencia, esta nos dice que es la tesis P diagonal J 145-200, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la 9ª época en diciembre del 2000 y que es una jurisprudencia constitucional común. El título de esta jurisprudencia dice que su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Entonces, en esto consultamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 217, y dice que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas
con excepción de la propia Suprema Corte. En la Gaceta del Senado encontramos un texto que nos permite entender. Dice: la irretroactividad de la ley se explica por la necesidad de evitar una aplicación abusiva del derecho penal, otorgando al gobernado la certeza jurídica de que jamás podrá ser sancionado por una conducta que al momento de ser cometida no era considerada como delito por la ley, aun cuando en un momento posterior sí lo sea. Entonces, la jurisprudencia es obligatoriedad que alcanza un asunto jurídico después de haber sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados una vez satisfechos los requisitos legales. A modo de conclusión, encuentro un extracto de estas tres jurisprudencias. La parte donde la primera dice que la jurisprudencia no solo interpreta o integra, sino hasta puede llegar a determinar la inaplicabilidad de la misma. Cuando interpreta, determina el sentido que debe dársele a la ley al juzgar los casos controvertidos que se plantean ante los tribunales. Para esto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país, en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad. Como vimos, pues ya son las tres jurisprudencias. En el segundo caso, pues dice que ese gobernado se siente amenazado por el hecho de que lo citen a comparecer y que siente afectada su libertad. Entonces, pues ahí se resuelve que al tratarse de que es una simple comunicación del juez, no debe de sentirse amenazado, por eso se hace esa jurisprudencia, llega a hacerse esa jurisprudencia. Y en el caso número 3, pues habla de la irretroactividad de la ley. Nos dice que se explica por la necesidad de evitar una aplicación abusiva del derecho penal. Entonces, pues para terminar esta presentación, pues las jurisprudencias nos sirven, nos apoyan, sobre todo en esa parte donde hemos visto que hay lagunas, que quedan cosas así como que no muy claras y que, se dan interpretaciones que se puede ver afectado el gobernado y que estas sirven como ajustes para que haya una buena aplicación de la ley. Esta es mi presentación. Muchas gracias.